Muy buenas tardes, esto es Guante Elemento Digital completamente vivo y en directo desde Sao Paulo, Brasil y la Ciudad de México, hoy que es día viernes 15 de mayo del año 2020. Llegamos a la mitad del mes. Innegablemente estamos ante un mes atípico. Hoy sería una gran fiesta para todos los profesores en la Ciudad de México, bueno, en el país en general, México, pero estamos ante un día de más de contingencia del COVID 2019, que esta semana alcanzó la fastuosa cantidad de 4.5 millones de personas infectadas y ha cambiado por completo el panorama. Hace unas horas yo estaba haciendo una prueba aquí de video y compartí directamente el enlace, ¿no? Y en solo un par de horas cambió el panorama por completo de lo que estamos viviendo, de este fenómeno, que innegablemente es un fenómeno que llegó para quedarse. He estado escuchando muchas propuestas de lo que se puede llegar a hacer, cuál va a ser el mundo después del COVID. Y las cuestiones son claras, ¿no? No hay vacuna, no hay solución directa contra el COVID, y por lo cual se pide a las personas que se queden en casa. Esto tiene un impacto económico terrible. Se calcula más de 1.2 millones de empleos perdidos solo en la Ciudad de México. Ya hay una tendencia muy grande para las personas, para los empresarios que entran en un momento de desesperación, porque sí, es obvio, ¿no? O sea, hay que pagar las cuentas. Pero a veces uno puede pensar, es que solo son 306.051 muertos y somos una población de 8.000 millones de personas, deberíamos continuar trabajando. No es eso, yo no insistimos, no es eso. El problema es en el sistema de salud, que se satura. Tengo que dar el ejemplo real aquí de Sao Paulo, de Brasil. Brasil está escalando de una forma impresionante esta tabla. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos con 1.432.045 casos. Después le sigue Rusia con 262.843, Reino Unido con 238.000, y después España con 230.000, Italia con 223.000, y ahí está Brasil, que de aquí a un par de horas va a ser va a estar superando Italia, que cuenta con 212.198. Obviamente estos son los casos registrados y ya lo hemos insistido durante muchos programas. Estos casos son variantes, ¿no? O sea, hay muchos casos que son atípicos, que no son registrados directamente, por lo cual se puede decir que puede tener una cantidad muy superior de datos. Entonces, esto nos obliga a tener un poco más de conciencia de cómo vamos a poder protegernos. Aquí en Sao Paulo se ha hecho 2 experimentos. Hace 2 semanas empezaba el Hoy No Circula general, de los mencionado. Esta semana se volvió el Hoy No Circula para toda la ciudad en esquemas de 1 a 1, es decir, un día pares, un día nones, y esto generó más impacto, ¿no? Una consecuencia que la gente no contempla, que es el aumento en el uso del transporte público. Entonces, entra una cuestión debatible, porque dicen, ok, si yo tenía mi vehículo, me estás limitando para poder circular, el día que yo no puedo usar mi vehículo, voy a tener que irme, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir al trabajo? Entonces, transporte público. Y el transporte público se saturó. Entonces, hay una cuestión que no se encuentra todavía la fórmula exacta
más que pedir a las personas que se queden en casa. Lamentablemente esto está pasando no solamente en Brasil, está pasando en todo el mundo, que ya no le interesa, o sea, como que ya la gente perdió la noción completa del miedo. Ha sido demasiado tiempo que hemos estado involucrados en esa situación de estar encerrados. Prácticamente voy para 2 meses, ¿no? O sea, aquí en Brasil comenzamos el 7 de marzo, ya estamos el día 15, entonces prácticamente vamos para 60 días encerrados, y obviamente esto genera una situación complicada para la mayoría de las personas, ¿no? Algunos que tenemos la fortuna de poder estar trabajando en casa, pues siguen la rutina de todos los días, no paramos, seguimos trabajando, seguimos produciendo contenido, pero otras personas que dicen, ya me lo acabé, o sea, ya no sé qué hacer, ¿no? Se pueden hacer videos TikTok, que no es lo más recomendable por todas las cuestiones de seguridad personal e información que se está presentando, pero tenemos que canalizarnos a algo productivo. Y alguien que en particular tenemos que felicitar de hoy, como insisto, el día 15 de mayo del 2020, Día del Maestro en México, es a esas personas que están haciendo una labor muy grande para poder adaptarse a esta nueva realidad, que no es nada fácil, es una situación que implicó un cambio por completo de paradigma para los profesores también, porque tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo incluso estaba viendo a ver si otro lo encuentro, un meme que se me hizo muy curioso, muy interesante, por el hecho de revelar cómo un poco la ideología de las personas se puede ver reflejado directamente a través de memes, ¿no? Entonces es algo de lo que uno piensa, dices, ¿cómo puedo yo entender cómo fue el impacto, el impulso que pudo tener todo esto? Y lo puedo describir en una sola imagen que voy a compartir en este momento con ustedes, que es esta, ¿no? Está un poco pequeña, pero pues vamos a ver si da para entender. Se encuentra en un salón de una reunión las personas y dicen, la transformación digital tomará 15 años y no veo por qué nuestra compañía tiene que cambiar tan pronto. Y ahí de lado pues, está una bola de demolición de COVID, que esto obligó a hacer un cambio completo de paradigma de todas las personas, porque es cierto, este fenómeno, esta pandemia, obligó a sacar lo mejor de las personas, las mejores ideas para poder solventarla. Entre ellos, insisto, se encuentran los profesores que tuvieron que tomar un curso súper rápido de youtubers, que tuvieron que volverse youtubers, este concepto, de poder ser unas personas que puedan transmitir ese contenido que siempre hemos admirado de los profesores, poder transmitir esas ideas directamente de la cabeza a través de material escolar, a través de libros, y poder hacerlo. Y ahora con la parte de la tecnología, que de alguna manera también fue muy radical, obviamente para aquellos que tienen haciendo el School Office, para las personas que están haciendo estudios, cambió por completo porque implicó adaptar desde un celular, una tablet, una PC a las necesidades, aprender herramientas como el famoso Zoom, también está el Teams, está Google Meet, está el Skype, está ahora que vamos a platicar otra herramienta también, Rooms de Facebook. Adaptar todo eso y hacerlo en un ambiente lo más seguro posible para poder transmitir este tipo de contenidos. ¿Cuál ha sido el apoyo que ha dado? Algunos editoriales que fabricaban o publicaban los libros de texto, los comenzaron tuvieron que tener esa transformación digital para ofrecer ese mismo contenido a través de vía digital, para poder acceder a ese contenido que los niños no podían parar los estudios. Se tuvo que implementar estrategias de horarios, adaptarse tu esquinita, tu cuarto, la mesa de la cocina, etcétera, para todo ese tipo de elementos de home office. Incluso más adelante voy a presentarlo en vía gráfica, lo que significa todo esto en el impacto, ¿no?, del home office. Y para muchos puede ser de broma, pero en realidad pues, es una situación que realmente tuvo que adaptarse las personas para poder presentarlo, y particularmente los niños, que son los que más tuvieron que verlo de esa manera, de una forma de adaptarse a este tipo de contenidos y realidades. Entonces, una forma que yo encontré
más práctica, ¿no? Para entenderlo cómo tuvo que cambiar todo esto es a través de memes. O sea, vamos a entenderlo hoy como una serie de memografías que vamos a presentar para que entendamos realmente qué es lo que tuvieron que hacer las personas. Entonces, esto yo lo encontré en internet, pero es muy cerca de la realidad de lo que la gente tuvo que buscar sus espacios para home office. ¿Qué es lo que hicieron? Obviamente, esto es en Estados Unidos, es muy común tener un cuarto de lavado, pero dices, ¿dónde me adapto? Entonces, ¿qué hicieron? Pues llega la señal de Wi-Fi, coloco directamente mi laptop, mi tablet y comienzo a trabajar, ¿no? Obviamente otros tuvieron que adaptarse a las mascotas, otras personas tuvieron que adaptar el bote de basura como mesa para poder trabajar. Aquí hay gente que tenía que adaptarse para hacer sus actividades. Imagínense el tamaño de la pecera que tienen que hacer para hacer todo esto. A mí me preocupa más el choque eléctrico que pueda llegar a tener. Para aquellos que tienen mascotas, las mascotas están súper felices, pero imagínense esta persona que tiene ahí 2 gatos y un perro y siempre quiere un cariño para que llamen la atención. Otros buscaron su único espacio que tenían libre, lo adaptaron para hacer su home office. Entonces ahí ven que directamente hay un Roomba instalado, una pequeña mesa, la laptop y la silla y sigue trabajando. Otros adaptaron también, bueno, ya tengo la laptop pero está muy abajo, ¿no? O la mesa está muy abajo, pues con lo que encontramos, en este caso agarraron un cesto de ropa para poder conectar la laptop a una altura más alta. Algunos en escuelas colocando directamente el nivel del piso. Vamos también a considerar casos extremos, obviamente esto ya es un poco más de burla, pero bueno, la parte de la camioneta atrás a la altura directamente para seguir trabajando. Otros que me identifiqué mucho con esto, porque hay gente conocida que sé que está haciendo esto, agarraban la parte de la esquina, un cesto y a trabajar, ¿no? Aquí igual, o sea, agarraron también una serie de cajas, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo lo adapto? Si lo ven, está directamente sobre un burro o una mesa para planchar. Ahí colocó directamente la parte del teclado y un monitor externo, una televisión para poder compartir la señal. Nunca falta el gatito, que yo conozco más de uno que están trabajando y empieza el gato ahí al lado. O se quieren sentar y el gato llega con cara de decir, oye, ese es mi lugar, y sabes que el gato dice como que no, como que tú te vas, no me interesa que estés aquí. Eso también es bien curioso, porque también es muy, muy cierto, llegar y bueno, necesito el apoyo, necesito una mesa, pues ni modo, la parte del bote de basura se vuelve una solución para este tipo de opciones. También es muy creativo, muy imaginado, muy, muy de la realidad también, agarrar un barril, distribuir la parte de la laptop, que se ve aquí de lado, conectar una televisión o un monitor, más bien es un monitor, ¿no? Que es widescreen, ultra widescreen, y el teclado y a trabajar. Otros adaptaron la alacena para poder trabajar también. Y este también es uno de los fantásticos, ¿no? Tu private zone, o sea, lo que antes tú mandabas al niño quedar encerrado, ahora el niño de unos 35, 40 años se encierran directamente para poder tener su área de trabajo. Y obvio, otros que son un poco más diciendo, bueno, pues ya que tengo ahí el buró, pues voy a utilizarlo para adaptar con el laptop y seguir trabajando y no perder estilo. Son cosas que son muy vagas, son muy curiosas, pero al mismo tiempo es muy realistas cuando uno piensa en cómo nos adaptamos a todo lo que es el efecto de trabajar en casa. E innegablemente fue muy, muy curioso, muy divertido y se adaptó muy rápido a las personas a poder hacer todo este tipo de situaciones y con varios elementos que son básicos, ¿no? Actualmente vemos una tendencia muy grande de las empresas, particularmente de las de conectividad, que hay una proyección muy grande en el uso de las tecnologías de telecomunicaciones. Entonces, obviamente, se espera una contratación más amplia de todo lo que es los servicios de Internet, o sea, un aumento. ¿Por qué? Particularmente el ancho de banda o los famosos upgrades. Para muchas personas, ¿en qué consiste esto? Pues simplemente tienes un plan de datos de 10 megabytes, que es el más simple, ¿no?
Entonces ya pasa a aumentarlo a 20, a 30, 40, 50, porque se aumenta el número de dispositivos. Y es curioso cuando uno hace un análisis de cuántos dispositivos están conectados en, en una casa. Vamos a pensar en una casa de 2 personas. O sea, solamente una pareja vive juntos. Cada uno tiene su propia laptop. Ya son 2 conexiones. Cada uno tiene su propio celular. Ya son 4 conexiones. Cada uno tiene una tablet. Ya son 6. De repente uno de ellos tiene un asistente digital, ¿no? Alexa, 7. Tienen por lo menos, vamos a poner un Smart TV, 8. De repente tiene uno más, un Smartwatch, 9. Y de repente tiene una consola, 10. O sea, 2 personas pueden estar utilizando mínimo sobre todo una reunión se hacía en el departamento. Entonces tenían allí un cassette, un VHS y grababan todos los programas en EP. Entonces pues, la calidad es muy mala y seguramente pues eran reutilizados de los reutilizados de los reutilizados. Entonces al momento de reproducirlo en cualquier videocasetera pues se ven estos brincos y se pierde la parte digital, entonces no se pueden digitalizar. Entonces pues, dije, mira, de tirarlos a la basura a que por lo menos se vean unas rayas ahí raras y se compruebe que estuviste ahí, que presentaste eso, que nos invitaban, por ejemplo, ahí recibíamos la invitación a la premiere de Batman Inicia, que fue en el 2005 más o menos. ¿Qué otra cosa? También presentamos los celulares de Motorola. En otro me encontré uno de una Pocket PC de HP que tenía un mouse táctil en la parte de abajo. O sea, el iPhone que se tiene el botoncito para bloquear y desbloquear. Bueno, pues antes ahí había un mousepad donde tú podías dirigir el mouse directamente en tu Pocket PC. Entonces sí hay arqueologías, en serio, Vincent, muy, muy chistosas, que marcan justamente esta evolución que ha tenido la tecnología. Y fíjate, me encontré la primera entrevista, según yo, que le hice a Microsoft. Mira, te voy a poner primero el de HP, porque es interesante ver cómo ha cambiado la tecnología y sobre todo las tendencias de aquella época, ¿no? Estaban muy de moda las Palm, entonces había 2 grupos muy fuertes que eran los que apoyaban a Palm, que tenían una, o los que tenían una Pocket PC para cuestiones más de laborales y cuestiones así, ¿no? Entonces ahí pues, entrevistamos a HP y uno de los que me encontré que me da mucho gusto porque incluso yo le decía Xbox a la Xbox porque pues estuvimos oyendo muchos rumores en su momento y Pues sí, fue el año que salió, en diciembre de 2005 salió el Xbox 360. Sí, pero la primera no hay registro. Tenemos las horas que las de buscando en YouTube y demás, pues no había programas de tecnología en esa época. Entonces, pues, me encuentro esta entrevista que le hago a alguien de Microsoft, justamente presentando la Xbox. Fuimos el único medio con cámara que registró el
el lanzamiento en México de Xbox, que pues igual y para muchos no es así la gran cosa ver cómo crean ahí en medio de fuegos artificiales y demás la consola. Pero es interesante porque fue en el 2002. Entonces ya son 18 años, y 18 años, pues ahorita todos los gamers que son influencers, pues apenas estaban naciendo. Hace 18 años cuando llegó la primera consola. Para muchos jóvenes, pues igual y es así como arqueológico, como bien lo decías, porque pues te das cuenta de cómo era la primera consola, de los planes que tenía. Todavía no había Xbox Live, no había banda ancha en México. Incluso después de esta entrevista, tanto Microsoft como Telmex nos patrocinaron porque se estaba promoviendo toda la parte de Infinitum. Entonces la idea era, conéctate en Infinitum, ¿no? Entonces, pues ese era el eslogan que se manejaba. ¿Por qué? Porque la gente todavía tenía el dial-up. Nos une mucho la relación entre las diferentes consolas por Xbox. La idea y la propuesta de Xbox es proveerte la mejor experiencia. La mejor experiencia se compone de muchas cosas, ¿no? Propuestas gráficas, juegos más, creo que la gracia es salvar el sonido y tienes al momento de jugar. El nivel de detalle, el nivel de sofisticación de los juegos que sean muy realistas, que sean juegos reales, que no sean tan fáciles de jugar, que aburran realmente Sí, es curioso. Bueno, y ahorita que ya estamos en el lanzamiento de Xbox Series X, que va a salir a finales de este año. Es control, ¿verdad? La conexión era bien rara. Pero yo disfruté mucho el Xbox. Y sabes lo interesante del Xbox original es que era un procesador 386. Entonces, realmente una PC con un procesador 386 y una unidad de DVD. Una unidad de DVD de una sola capa, una sola camada, que era la máxima capacidad de 4.7 gigabytes. Entonces era así como que wow, mucha capacidad. Ya cuando llegó el Xbox 360 pues ya lo pasó a los 8 gigabytes de datos. Pero estamos hablando de que en su momento fue una revolución porque era tener la estructura de una PC, particularmente de este 386, con unos gráficos NVIDIA. Y fíjate cómo cambió la historia. Ahora todos los gráficos de consolas son de AMD. Entonces, si te vas a un Switch, te vas a un Xbox, te vas a un PlayStation de tercera, que sería el 4 y el 5, van a salir ahora, forzosamente van a tener ahora ese tipo de gráficos. Incluso coincide mucho con lo que está presentando Pablo, porque durante la semana fueron lanzados lo que son los gráficos NVIDIA, se van a utilizar no de NVIDIA exactamente, sino los gráficos que se van a hacer base de la próxima generación de consolas para el PlayStation 5, que necesita una gran capacidad y gran destacado, que es así impresionante, casi sistema de realidad que está haciendo. Saludos a Ahmed Alejandro, gracias Ahmed por estarnos viendo aquí en este momento. Le preguntaba hace unos días atrás quería hacer una locura con LEDs, pero no. no creo que quede. Pero es interesante, es baratísimo comprar LEDs. Pero bueno, y algo de la Xbox también que me llamó la atención, pues es justamente eso, ¿no? Que mencionabas, que la tecnología que manejaba y las maravillas que se podían hacer. O sea, realmente todavía no nos dábamos cuenta en aquella época cómo iba a crecer los videojuegos, la venta de videojuegos a nivel mundial. Y pues esto fue una explosión impresionante. Y pues bueno, en aquella época ya estaba el GameCube, que era muy famoso. La consola, bueno, la Xbox era así como toda una novedad, porque pues era la primera que iba a sacar Microsoft. Y pues bueno, pues fíjate, alguien de lo que es en esta onda retro, Pablo, también hicieron algo bien interesante
algunos modders, ya que lograron ejecutar Windows 95 con juegos desde un iPad Pro, ¿no? Entonces es una maravilla esto, a través de un emulador gratuito que se llama UTM. Entonces están corriendo aquí el video directamente de un iPad Pro, que viene siendo de 2019-2020. Entonces, esto da un ejemplo de cómo poder estar corriendo Windows 95. Y no solamente correr Windows 95, ¿no? Poder correr Age of the Empires directamente desde Windows 95, que es una cosa bien curiosa. Yo iba a intentar hacerlo, pero realmente es un proceso un poco más largo. Entonces decidí mejor ya pasar el video. Quería hacerlo yo aquí directo, pero no es un poco más complicado de lo que parece. Pero la parte del propio video, que lo pueden encontrar en YouTube, que lo estamos pasando ahora, ustedes pueden llegar, y si tienen un iPad Pro y tienen paciencia, porque es un proceso de paciencia, están dando todos los archivos, entonces para que puedan realmente ejecutar y correr Windows 95. Obviamente esto es para algo muy nostálgico, es para nostálgicos, ¿no? Entonces hay una cuestión de que están demostrando que, por ejemplo, está corriendo Age of Empires 2, pero también están corriendo, por ejemplo, la parte de juegos como Roller Coaster Tycoon, o incluso algunos juegos clásicos como el Pitfall 2, ¿no? Entonces, hay una onda muy retro, muy grande de las personas que quieren realmente poder ejecutarlo. La solución más práctica para muchos sería, ¿sabes qué? Creo una máquina virtual y pues, pongo ahí mi Windows 95 y listo, ¿no? Puedo recuperar todos mis ISOs de las imágenes de aquella época, ¿no? Estamos hablando de hace 25 años. Pero mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo tengo un iPad, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero instalar la PC? Me gusta el iPad porque es muy práctico. Y ahí está, o sea, cómo lo pueden llegar y estar ejecutando y corriendo y viendo los juegos, ¿no? Y hay una sensación muy nostálgica, particularmente con juegos como Age of Empires, ¿no? O toda la generación de este tipo de juegos que se pudieron vivir durante la década de los 90 y que muchas veces no puedes ejecutar en tu PC actual. Por ejemplo, yo de Age of Empires 2, un juego que para mí es derivado, utilizando la misma tecnología, fue Galactic Battlegrounds, que fue la parte de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars, que es basado en la misma tecnología, pero solamente con personajes de Star Wars. Y mucha gente fue el juego de los 90, o sea, hasta antes de llegar a Windows 98, ¿no? Entonces podés ejecutar todo eso. Entonces es un ejemplo muy, muy curioso de cómo se puede llegar y revivir, y con un poco de paciencia poder llegar y volver a tener esa sensación, ¿no? Aunque también vamos a considerar, o sea, gastarte tus 25,000 a 30,000 pesos en un iPad Pro para andar jugando Windows 95, pues como que no es muy, muy conveniente, ¿no? Pues por eso te digo. Pero, por eso te digo si valía la pena hacer eso, ¿no? Pero si ya lo tienes, si tú ya tienes la fortuna de haber tenido tu inversión de equipos de Apple y tienes nostalgia de tus juegos de cuando eras niño, pues, o tal vez adolescente, pues ahí tienes la prueba, se puede ejecutar. Oye, y fíjate, otra cosa de la arqueología que mencionábamos es que buscaban justamente eso de cuándo llegó la Xbox, ¿cuándo llegó Xbox a México? 2000. Entonces pones eso y te sale toda la información de la 60, de la X, de la One, de todo esto, pero encontrar la primera consola me llevó fácil 1 hora encontrar una nota donde estuviera la fecha y donde se hiciera el anuncio y el lanzamiento como tal. La encontré en el Universal. Y si tuvieras la forma como se abre una nota del 2002 de uno de los periódicos más importantes de México, te das cuenta cómo ha cambiado todo en cuestión de internet. Y es que no había YouTube, no había Facebook, no había redes sociales, todo era a través de Messenger. No podías subir fotografías a internet, era muy pesado. Internet. Pues estamos el 1.0 y el 2.0, ¿no? Que justamente era cuando apenas empezaban a subirse imágenes y apenas, y era muy complicado y muy pesado y muy tardado ver un video en internet. Entonces, pues la nota esta perdida ahí en el espacio fue la que más o menos me ubicó. Y pues imagínate, si nosotros empezamos en 2006, y quieras o no, pues en 2006 tampoco había ni YouTube, ni Facebook, ni absolutamente ninguna red social.
también teníamos ese problema. Y si tú te fijas en las notas más viejas de One, pues entras y es puro texto. Sí. No, igual y con algunos detalles en cuestión de programación, pero pues está el registro, está. Entonces encontrar en internet una nota del 2002 ya es un show. Entonces, pues sí, por eso considero que se debe de compartir este tipo de cosas, porque los chavos de hoy no tienen ni idea de cómo era el mundo en aquella época en cuestión tecnológica, ¿no? Y es parte de todo el show. No, es una cuestión Entonces, que ¿cómo siempre tiene ves que las ver, recopilaciones? pues curioso, porque al mismo tiempo dices, he vivido la historia. Y bueno, vamos a hablar también de cómo podemos cambiar de juegos desde Age of Empires hasta juegos de más destacados y más tecnológicos y de alguna manera gratuitos. Esto fue el creador de memes de ayer. Es un juego que es súper demandado. Estamos hablando de Grand Theft Auto, que de esta semana, de a partir del día de ayer, 14 de mayo, hasta el día 21, se encuentra gratuito en la Epic Store. Haciendo honor al nombre de Epic, ¿no? Realmente fue una sorpresa, realmente va a haber una programación. Y desde la semana pasada está diciendo que va a haber un juego sorpresa directamente en esto. ¿Por qué? Porque Epic Store ofrece juegos gratuitos cada semana. Entonces te inscribes, bajas la parte de la aplicación y vas a obtener este tipo de juegos. Incluso unos juegos muy muy buenos que han sido ofrecidos. Pero obviamente este es un hito, ¿no? O sea, Grand Theft Auto es un clásico, uno de los mejores juegos que se ha visto en la parte de diseño y ahora gratuito. ¿Qué pasó con el servidor? ¡Pum! ¿No? Entonces, yo estaba dando seguimiento desde el principio, dejaba de ser de los primeros que podía conseguirlo. Llegaba exactamente a mediodía, tiempo aquí de Sao Paulo, que viene siendo las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Y de repente, bad error. Y hasta que en un momento se cayó la página. Error 404. Eso duró horas. Ya como más o menos a las 6 de la tarde, tiempo de México. Ya como que vieron que fue demasiado la demanda y ya podían descargarlo. Y ya hoy ya pueden entrar y poderlo descargar de una forma completamente gratuita. Entonces, si tienen su tiempo libre, hasta que muchos no tuvieron clases hoy porque es día del profesor, aunque sea profesor virtual, pues pueden comenzar a bajar Grand Theft Auto, uno de los mejores juegos clásicos. Y dirán, ¿por qué lo están ofreciendo gratis? Tal vez se escucha el rumor de que con la llegada de PlayStation 5, pues llegará próximamente la nueva versión. Entonces es una forma de hacer marketing, de empezar a hacer la opción. Entonces, aquí lo tienen directamente en la opción de Free Games. Entonces aquí varios juegos se pueden encontrar directamente de la Epic Store. Entonces, vale la pena registrarse. Obviamente está Fortnite, mucha gente ya lo conoce. Se hacen su registro y listo, ya entran dentro de su banco de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, la próxima semana hay otro juego secreto que todavía no sabemos cuál van a dar. Bueno. No puedo ver, justo se congeló la imagen, a ver si refrescando tantito. Ya puedo ver Grand Theft Auto. Sí, alguna vez lo jugué y es mucho batazo, ¿no? Bajas a batazos a la gente. Sí, no, es un juego muy polémico, ¿no? Tiene varias opciones, pero es un juego muy divertido, o sea, tiene sus, ¿no? Sus momentos de emoción. O sea, por toda la gente que algo de lo que tenía que hacer era encontrar el GameCube, que tengo ahí varios juegos también abandonados, y ver qué onda, porque sí, son de antaño. Y sí, el día que lo jugué, te diviertes muchísimo paseando por las ciudades y atropellando a la gente y pateando a la gente y cosas por el estilo. Me gusta mucho la imagen gráfica que manejan en las portadas. Y pues bueno, la historia pues es cada quien, a quien le gusta y a quien no. Por ahí vi que ya Halo está en Microsoft Games, entonces... Sí, no, si tú eres usuario de la parte de Game Pass, ya lo puedes descargar la colección completa de Halo, e incluso los juegos de estrategia de Halo también. Eso vale la pena también que lo sepan, ¿no? No me gustan. Fíjate que, sí, siendo fan de Halo, pues no, curioso, nunca me gustó Reach, por ejemplo, nunca me llamó la atención. Se me hacía bastante malo comparado con la versión original. Y ya nunca más le di seguimiento, entonces perdí en el espacio un poco eso y pues bueno, me quedé hasta
hasta el 4, ¿no? Por ejemplo, tengo, pero el 5 ya no me tocó. Y pues ya la relación Microsoft o Xbox One está ahí abandonada desde hace algunos años, pero pues bueno, ahí con este tipo de videos de repente medio recuperamos clientela. Déjame ver, porque también hubo notas muy padres en la semana. No, hay mucha información, ¿no? Estamos haciendo una pequeña selección solamente de lo que se podía hacer. Hablando con la parte de entretenimiento, ¿no? Pero hay muchos datos que quiero compartir, en lo que abres tú la nota. Hay datos duros de la parte económica también. Sí. Fíjate, ahorita tenemos en unos cuantos minutitos una entrevista con Epson. Terminando la entrevista, voy a presentarles un nuevo smartphone y vamos a hacer un unboxing y vamos a tener una trivia. Vámonos. Entonces, no se vayan, porque si está movidito el programa. Ahorita, en unos minutitos, ya no deben de tardar en marcarte, Vincent, para tener esta entrevista. Y pues miren, vamos a hacer el unboxing de esto. Vamos a ver aquí. Un Fitbit Charge 4. El 4. Ya es el cuarto Fitbit que tienes, ¿no? ¿Tienes más? No, en sí este sería el tercero. El primero que tuve, no recuerdo, fíjate cuál fue el primero que tuve, si fue el 1 o el 2, que era muy sencillo, era únicamente contador de pasos y un poco el pulso y demás. Era muy complicado emparejarlo con el smartphone, entonces de repente no te llegaban los datos y demás. En el Charge 3, que es el que actualmente manejo, pues yo creo que le di un golpe tan rudo de repente porque no estás acostumbrado a tenerlo en otra muñeca, el brazo. Entonces seguramente, pero sigue transmitiendo los datos y sigue capturando todos los datos. No lo uso como reloj, lo uso más como pulsera. Y en ya vienen cosas más interesantes que les voy a platicar en un ratito. Y también se hizo el lanzamiento, Vincent, de este celular, que es el K51S. También está el K41S y el K61, que es la serie K que acaba de lanzar LG. Es la versión gama media económica del G8. El G8. No, son diferentes, o sea, es que se manejan por serie. La serie G ya incluso acaban de desaparecerla, por así decirlo, para que entre en lo que viene siendo Velvet. Pero en una clase, digamos, gama media, con características de gama alta, entra este smartphone. Tiene cosas muy interesantes, entre ellos una pentacámara. Y les voy a platicar porque cada modelo tiene capacidades diferentes en cuestión de batería, en cuestión de megapíxeles, que más en procesador, en fin. Pero es muy interesante ver cómo lo está manejando el G. Y ahorita, terminando la entrevista, les platico. Y vamos a hacer una trivia. Traerles esto por acá. Unas pilas. Para que no se queden sin energía. Sí, pilas. Mira, viene con un protector de tablero para coche, que es muy útil. Y viene con varios modelos de pilas. Toda la parte de Max Plus. En doble y triple A. Y viene mira que con todo el mundo en casa se las echa más rápido. Exacto, ¿no? Para los controles remotos son maravillosos. Entonces son doble, triple A y el protector de tablero, que si tu coche no lo estás usando tanto, seguramente se lo está devorando el sol. Entonces se me hacen a mí esas cositas que valen mucho la pena. Pero se los vamos a platicar más al ratito, para que estén pendientes con la trivia, porque bueno, ya es nada más por situación de contingencia, es nada más para todos los que viven en la Ciudad de México, que pasen a algún punto de la ciudad para entregarles el kit.
Y pues ya, nada más, con todas las precauciones, vamos a desinfectarlo, echarle de todo antes para que Oye, la ventaja es que por tu zona ya están desinfectando vía dron. Mira, desinfectar con dron para que en la esquina te encuentres a todos formados sin cubrebocas en el banco, realmente deberían de desinfectarlos a ellos por brutos, man, pero bueno, no encuentro la lógica, no, o sea, es como que la parte humana decir, no pasa nada, ¿no? A mí no me afecta, no entiendo a la gente, que eso es universal, o sea, la misma situación que tú estás presentando ahí en México, se está viendo aquí en Brasil, no con las filas como tú lo estás presentando, por lo menos aquí en Sao Paulo, pero en el interior de Sao Paulo están así, ¿no? O sea, en ciudades de interiores de Brasil, donde tienen directamente ese bloqueo completo, lockdown, hay solo 48% de las personas en la casa, 52% andan ahí regadas. Entonces ese es el problema, ¿no? Fíjate, mi mamá me decía, ¿no? La parte de, bueno, ¿por qué hay tantos coches? Pues bueno, ¿por qué? Porque todos los que efectivamente trabajan todavía tienen que ir a lugares que están abiertos porque son esenciales, tienen que moverse, uno. Y dos, porque hay muchísimo movimiento en cuanto a distribución de productos. Por ejemplo, este mes hice el pedido y estoy haciendo justamente la prueba, ¿no? De ver qué tan bien funcionan las plataformas de supermercados en línea. Entonces ya probé tres, donde una no me dejó, otra me trajo unos productos todos cuchos y a la mitad porque no había otros. ¿Corner Shop? El otro tiene una cantidad. ¿Fue Corner Shop? No, todo directamente con los supermercados. Okay. Por ejemplo, hice la prueba con Soriana, con Walmart y con Chedraui. ¿Cómo fue tu experiencia? Adivina cuál va ganando. Soriana. En Soriana ninguna experiencia porque me di de alta y todo, y cuando quiero entrar me dice que mi clave no es la correcta, entonces digo, bueno, pues mándame la correcta y no me manda nunca nada, entonces decidí automáticamente eliminarlos, porque por más que hice el intento, ¿por qué? Por cuestiones de cercanía, tengo muy cerca en Soriana, no soy muy fan de la marca, pero pues es lo más cercano que tenemos. Superama es muy caro, y muy caro me refiero a que productos similares en cualquier supermercado pueden tener variaciones de 1, 2, 3 pesos. Aquí pueden ser de 5 a 10 pesos la diferencia de precios. Entonces sí es muy molesto que, aunque tengan cosas muy interesantes, muy gourmet y muy de primera clase, de repente pues, ves los precios y no corresponden. En Walmart pues es muy común. Entonces haces el pedido, te van avisando cómo va el pedido y la mitad de los productos no te llegan porque pues es que no están. Y dices, bueno, pues para eso me llamas y me dices, oye, que eso es lo que hacen muchos supermercados, incluso el mismo Walmart lo llega a hacer. Te llaman y te dicen, oye, no hay aguacate, ¿quieres que lo cambie por alguna otra fruta o verdura? No. Pero te llaman y dicen, ok, estaré ahí como en 1 hora. Entonces ya sabes que van a venir. Y los otros te van mandando correos. Ya está realizado tu pedido que va a llegar entre tal y tal hora, que es la que tú seleccionaste. Al día siguiente de que haces el pedido. Entonces, si haces el pedido de acuerdo a las 2 de la mañana, pues de repente dices, ok, pues si lo necesito a las 10 de la mañana, te lo llevan a las 10 de la mañana, siempre dependiendo del tipo de pedidos que lleguen a tener, pero por lo general es al día siguiente, ¿no? Entonces, bien, la entrega muy bien. ¿Por qué? Porque traen cubrebocas, porque vienen, por ejemplo, te lo traen o en caja o te lo traen en bolsas de papel. Entonces ya haces todo la limpieza, que es todo un proceso, ¿eh? No, que tienes que llegar y volver a pasar todo, tienes que limpiar todo, o sea, y es bueno que lo aclaremos, porque muchas personas dicen, es que llegan las cosas, no, tienes que llegar las cosas, aun cuando vayas tú al supermercado, tú tienes que llegar, tomar las cosas con cuidado, y llegas a tu casa y tienes que volver a limpiar todo, porque tú no sabes cuántas personas llegaron y tomaron la misma producto, en lo que verificaban el precio, la calidad, el vencimiento, y lo volvían a poner en su lugar.
Entonces es una medida de higiene básica, que todo lo que compras en el supermercado lo tienes que volver a limpiar llegando a casa. Hice la prueba, pero también es un poco absurdo, y te voy a decir, porque las 2 o 3 veces que he ido al supermercado, llegas a limpiar el carrito. Yo llego con mi trapo, que ya creo que ya te lo había contado, con un trapo humedecido y con cloro. No con mucho cloro, sino tendría los ojos todos rojos, ¿no? Pero un poquito cloro diluido con agua. Nada más limpian el manubrio del carrito, pero pues generalmente lo puedes empujar o mover desde las esquinas que ya tienen agarraderas para irlo moviendo o arrastrarlo y demás. Entonces lo que yo hago es limpio todas esas zonas donde voy a tocar. Uh-huh. Pero cuando tú agarras un producto que ya alguien lo puso ahí, que alguien lo distribuyó y etcétera, y que posiblemente alguien lo agarró y lo devolvió, lo tienes que poner en tu carrito. No vas a limpiar todo el carrito. No puedes. Te estarías ahí media hora más. Entonces, llegas, pones todo en el carrito, lo llevas a la caja, el mismo cajero lo va a mover, si es que llega a haber algún empaquetador o ¿cómo les llaman? Los cerillos. Ya no hay, ¿no? Los pone y entonces lo vuelve. No, ahorita no hay cerillos, pero bueno, depende también de la zona. La limpieza es cuando llegas a tu casa. Pues, por ejemplo, el paquete de carne que nada más le ponen el envoltorio, pues es este plástico muy delgadito. Uh-huh. Tienes que pasarlo ya sea con una toallita desinfectante o con el trapo que te digo, muy limpio, con un poco de cloro, o con alcohol, incluso con algel. Se lo untas y ya nada más con un trapo después lo limpias. Vamos a la entrevista. Hola, bienvenidos a Buen Digital. Ok. ¿Me escuchan? Hola, hola. Bueno. Sí. Bienvenido a Buen Digital. Vamos a la entrevista con Edson hoy. Además quiero confirmar si me escuchan bien. Pablo, ¿ya me escuchas? A ver, te escucho bien a ti, nada más para ver si escuchamos bien a Tere y a Paulina. Hola. Hola, Tere y Paulina, ¿están por ahí? Vamos a... Hola, Tere, hola, Paulina, ¿nos escuchan bien? ¿Saben qué, chicas? Que no me dejan. Hola. Vincent. Hola, ¿qué tal? Paulina, hola. Ya, aquí Vincent Quesada, Pablo Berrecos también. Esos enlaces que de repente nos asustan. ¿Ya están por ahí Tere y Paulina? Hola, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Perfecto. Bienvenidas aquí a Buen Digital. Hola. Oigan, pues les voy a platicar rapidísimo algo. Fíjense que ahora que estaba hablando de arqueología tecnológica, cuando empezaba nuestro programa de televisión hace ya unos cuantos años, la primera entrevista que hice fue a Epson. Y es que yo era coordinador de invitados, entonces me puse a buscar información y tenía que hablar de Bluetooth, y la única compañía en esa época que utilizaba Bluetooth y que lo ponía en sus dispositivos era justamente Epson. Entonces mi primera entrevista oficial fue con ustedes, y muchos años después regresamos para ahora hablar con Tere González y con Paulina Rivera. Ellas trabajan en Epson. Los cargos serían el Product Manager de impresoras y Product Manager de proyectores. Y pues sí, evidentemente, ahorita estamos en una situación donde hay mucho home office, donde se necesita seguir trabajando, seguir ejerciendo labores de oficina muchas veces, pero de una manera diferente. No lo vamos a manejar tanto por cuestiones de COVID, sino también conocer un poco la parte de cada uno de los productos, porque pues nada más los conocemos como impresoras muchas veces, pero no, pues Epson maneja muchas cosas, incluso por también muchísimos años tenían cámaras fotográficas
que me gustaban mucho, unas cámaras digitales muy bonitas. Así es que Tere González y Paulina Rivera, bienvenidas a One. Es un gusto tenerlas por acá y vamos a irlas entrevistando por temas, si les parece. ¿Cómo ven? Claro que sí, Pablo. Muchas gracias, buenas tardes y mucho gusto. Y pues bueno, antes que nada, gracias por el espacio y por la invitación. Muchísimas ¿Tú eres Paulina o eres Tere? Para ubicar. Sí, para que nos ubiques, bueno, yo soy Teresa González. Ok, Teresa, bienvenida. Estoy a cargo de impresión, gerente de producto de impresión. Y Paulina es la que habló hace ratito. Ok. Exactamente. Pues bienvenidas. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí estamos Vincent y yo. Vincent desde Brasil, yo desde la Ciudad de México, preguntándonos qué hay de nuevo en impresoras y qué hay de nuevo en proyectores. Por supuesto, igual, pues mucho gusto, Vincent, e igual saludos desde México. Y gracias. Pues bueno, mira, prácticamente te puedo comentar que nosotros contamos con un gran portafolio de productos, en el cual, como tú bien mencionaste, no solamente manejamos impresoras y multifuncionales. Es muy importante que pues recordar que Ecotank, que es nuestra marca comercial más importante dentro de todo nuestro portafolio, hablando hacia el usuario final, Ecotank fue la primera línea de impresión con el sistema de tanque de tinta continua. Fue la primera oferta en el mercado que cambió y revolucionó totalmente la forma de imprimir, porque ya no imprimías los consumibles ya no estaban en cartuchos de tinta, sino que ahora ya nuestro sistema de tinta continua solamente requiere rellenarse y nuestro consumible son botellas. Y pues bueno, principalmente los beneficios que ofrece son los costos de impresión, porque, bueno, dentro de cada producto, ya sea desde una impresora o un multifuncional, se incluye una carga de consumibles, que son botellas de tinta, como lo mencioné, en la cual, pues bueno, con esta carga podemos llegar a imprimir hasta 7.000 páginas, 7.500 páginas a color o 4.500 en negro. Y pues bueno, con esto prácticamente el beneficio es nuestro costo por impresión. No se tiene que preocupar nuestro usuario final el estar comprando o recomprando cartuchos de tinta, y que sobre todo el costo por impresión es casi nada, que son mínimos centavos. Que es algo muy qué chistoso. No sé, a ver, Pablo, ¿no? Dos, que es algo que también que tenemos que destacar mucho, porque mucha gente dice, no, es que ya no se imprime. No, tengo que decirlo que en esta cuarentena se imprime más de lo que uno piensa. Y el consumible es algo de lo básico que dices, comparando con otras tecnologías antiguamente, que dices, chin, se me está acabando el tóner, ¿no? Y tengo que cambiar todo el aparatote ese, y me cuesta varios cientos de pesos comparado con un EcoTank. Para que la gente que nos está escuchando por primera vez y escuchando esta tecnología, descríbenos exactamente cómo surgió la idea de EcoTank y por qué ha tenido tanto éxito. Así es. Pues sí, precisamente Ecotank es una marca con mucho éxito. Somos el número 1 en el mercado. Fuimos los pioneros, los primeros que sacamos este sistema de tinta continua. Ya no necesitamos el estar colocando cartuchos, y principalmente antes empezó la impresión con cartuchos, pero que era un solo cartucho donde venían los 4 colores. El cian, magenta, amarillo y negro. Y después se cambia a tener un cartucho de color y un cartucho de negro. Pero el rendimiento de estos cartuchos no daba más de 200, 250 páginas, lo cual se tenía que estar comprando a cada rato. Entonces era el negocio de impresión, era prácticamente eso, los consumibles. Fue un reto muy grande para Exxon el cambiar esa metodología de impresión. Por eso les decía, revolucionó totalmente la forma de imprimir, porque cambia precisamente todos sus equipos en el cual, pues bueno, ya no necesitamos los cartuchos, ya era todo un sistema en el cual solamente se rellenaban los tanquecitos de tinta, la botella se vaciaba y de ahí empezó a imprimir. Fue algo muy criticado en el medio, porque decían, bueno, ya no vas a tener el negocio de esos consumibles, ese aftermarket que nosotros a veces le llamamos. Pero básicamente es porque como buenos mexicanos y como latinoamericanos a veces empezamos a transformar los equipos, y prácticamente esto, pues bueno, afectaba a nuestros equipos, pero también estaba afectando a nuestros negocios. Entonces, digamos que la metodología o la idea de eso que empezó a tener fue, si no puedes con el enemigo, únete. Y creo esta tecnología que no solo eso nos ayudó en nuestro negocio, sino que dio ese beneficio a nuestros usuarios y clientes finales que siempre han creído en la marca, que nuestros productos son de gran calidad y que siempre nos preocupamos por dar soluciones que cuiden tanto su bienestar como su economía.
Y pues bueno, hablando de economía, precisamente esto, nuestra tecnología de Cotan nos permite eso, el ahorrar, el no estar teniendo la necesidad de comprar cartuchos, sino con las botellas de tinta que ya vienen en la caja, no te preocupas de más nada que colocar y obtener el papel suficiente para imprimir. ¿Qué beneficios existen comparados, por ejemplo, con el tóner o con la inyección de tinta tradicional? Para que la gente vaya entendiendo los beneficios, la idea de poder tener esta tecnología a un precio más accesible. Sí, la ventaja de la inyección de tinta, la tecnología de inyección de tinta, principalmente versus a lo mejor la tecnología de tóner, que es la tecnología de láser, es mucho el consumo de energía. Nuestros equipos son totalmente ahorradores de energía. Te puedo decir que funcionando utilizan 4 watts, 12 watts a lo mucho, con comparación con un equipo láser, porque requieren calentar todo el sistema, desde una impresora muy pequeña, calentar todo un sistema, lo cual consume 90% más, 120, 130 watts funcionando. Nuestros equipos en modo ahorro, aunque estén prendidos, se van a modo ahorro de energía, consumen menos de un watt. Entonces, ese es el principal beneficio que estamos dando con esta tecnología de impresión de inyección de tinta. Un segundo beneficio de inyección de tinta y aunado a que ya no se utilizan cartuchos, es nuestro mensaje principal es libérate de los cartuchos. No te preocupes por estar comprando cartuchos porque ya tienes el consumible o la tinta necesaria para imprimir todo lo que quieras. Básicamente, pues bueno, no solo damos ese beneficio en cuanto no a estar generando gastos recurrentes, la calidad de impresión. Nuestros equipos imprimen desde un documento muy sencillo de solo texto, gráficas para el trabajo, o equipos especializados para fotografía donde no son 4 colores, sino son 6 colores, que nos permite dar esa amplia gama de color para tener fotografías perfectas. Pero desde los equipos más sencillos para hogar, podemos imprimir fotografías con una gran calidad, ¿no? Y eso, pues bueno, mantener nuestros recuerdos, porque siempre es muy bonito tener nuestro portarretrato de la familia, la foto de la familia, de la pareja, etcétera, a no solamente tenerla de la manera digital. Ese es otro de los beneficios que tenemos con Ecotan. Pablo. Y es que dieron en el clavo desde hace ya algunos años. Siempre lo dijimos, ¿no? De que muchas veces para comprar un consumible, pues era más barato incluso comprarte una impresora nueva que ya los incluía, ¿no? Con todo el cartón, porque tenías el negro y el cian magenta, y entre los dos salían unos ¿cómo una impresora? Exacto, entonces empezaban a comprar. Y otro de los problemas, que bien lo dijiste, de si no puedes ponerle una tele, es que sí, efectivamente, salía muy barato rellenar de una manera pirata, por así decirlo, estos cartuchos con pintura patito, que era justamente lo que también dañaba. Te salía más barato y a la larga te salía muy caro porque pues, tenías que cambiar la impresora porque te dañaba la misma impresora. Y algo que pues, sí es impresionante, pues cuando la usas, por ejemplo, para la universidad o cuando haces la impresión de documentos para alguna empresa, pues obviamente las cantidades muchas veces no eran suficientes con los simples cartuchos que comprabas, entonces tenías que comprar muchos y era muy costoso a fin de cuentas. Yo creo que dieron en el clavo con esta opción de poder rellenarlos con pintura o con tinta que no daña los equipos y que pues, te permite estar tranquilo por lo menos en lugar de un mes, pues por lo menos ya estás unos 5 o 6 meses más tranquilo con hasta un año. Tu relleno. Hasta un año, perfecto. Exactamente, sí, hasta un año. Sí, al final sí decimos que nuestros equipos, sí es una inversión inicial a lo mejor mayor a diferencia a como se hacían en los equipos de cartuchos de tinta, pero los beneficios de verdad los ves de inmediato. Y por ejemplo, ahorita que no necesitamos salir o que es mejor quedarte en casa, no necesitas salir a comprar tus consumibles para continuar con tu trabajo, para que los hijos sigan imprimiendo su tarea, etcétera. Excelente. ¿Esto aumentó el número de impresiones? Sí, afortunadamente, exactamente. Sí se redujo, el número de impresiones obviamente en las oficinas, en equipos de un segmento más alto. Sin embargo, en los equipos que nosotros somos líderes en el segmento de hogar y algunas pymes,
nuestros consumibles se siguen vendiendo. Realmente es algo que nosotros podemos dar cuenta que la necesidad de imprimir en casa se está incrementando, por lo que decíamos, el trabajo desde casa y la escuela desde casa. Entonces, esto prácticamente para nosotros, el contar con esos productos, con esas soluciones, el tener una base instalada fuerte en el mercado, pues nos ha permitido el seguir teniendo la venta de consumibles, porque al final nuestros consumibles, nosotros promovemos que usen los consumibles originales para cuidar tu equipo, para mantener la calidad de impresión en cualquier documento o fotografía que requieras, y pues bueno, que tu equipo siga funcionando por mucho tiempo. Excelente. Pablo, la siguiente entrevista, la segunda. Ajá. Rapidísimo, nada más ahorita para cerrar con la parte de impresión. Todos los equipos, desde casa hasta oficina, pyme y demás, ¿ya tienen EcoTank o nada más algunos modelos? No, de hecho ya nada más tenemos en el mercado un modelo, un producto que es de cartucho de tinta como servicio a usuarios, porque es un producto de menor valor, pero de menor costo inicial, pero obviamente todavía con cartuchos donde no se necesita imprimir tantos volúmenes. Pero la mayoría, ya todo nuestro portafolio es EcoTank, desde una impresora básica con conexión básica USB hasta multifuncionales con la conectividad Wi-Fi. Tenemos una conectividad especial que es Wi-Fi Direct, donde no necesitas tener una red totalmente Wi-Fi, sino que te conectas uno a uno de tu dispositivo móvil, desde tu celular o tableta o computadora al multifuncional, y mandas a imprimir sin necesidad de meterla a tu red de tu casa o de tu oficina. Entonces todo ya nuestro portafolio es importante, y ejecución de tinta continua, y por eso es como se dice, libérate de los cartuchos. Excelente. Sí, caray. Oye, y ahora, Paulina, platícanos de los proyectores. ¿Qué andan haciendo ahorita? ¿Para qué sectores? ¿Y cómo van las ventas de los proyectores de Epson? Sí, claro, Pablo. Buenas tardes, Vincent. Gracias, buenas tardes. Fíjate que también. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Adelante. Perfecto. Igual como comentaba Tere, Epson también es líder en el segmento de proyecciones. Somos el número 1 en el mercado. Y esto depende de varias cosas. La principal es que tenemos tecnología que es propia de Epson. Y es tecnología única en el mercado, que son la tecnología 3SD. ¿Y por qué somos líderes también? Es porque la solución de proyección es completamente versátil. Podemos encontrarnos principalmente en educación, pero también nos encontramos en oficinas, nos encontramos en casa. Y además también... Y es que Ajá. No, perdón. Tecnología láser. Perdóname, no te escuché. No, es que justo pensé que has terminado, pero tú sigue, perdón. Y aparte hay un micro delay ahí. No te preocupes. Les comentaba, nosotros somos líderes en el mercado gracias a nuestra tecnología, y también quisiera platicar mucho acerca de la solución que da un proyector. Es una solución muy versátil. Por ejemplo, y me voy a enfocar muchísimo ahorita que nos estamos quedando en casa. Un proyector es muy versátil. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo a que es una solución que se puede mover. Y hablo mucho de movilidad porque a lo mejor alguna persona que tiene un proyector que lo tenía en su oficina, hoy lo puede tener en casa. Y en casa puede tener muchísimas soluciones. ¿Esto qué quiere decir? En la mañana puede ayudar a sus hijos a hacer la tarea, tomar las clases en línea, o puede tomar una videollamada. Y por la tarde puede estar jugando con sus hijos, viendo la televisión, viendo películas, todo el entretenimiento en casa. Y cuando toda esta situación termine, puede regresar a su oficina y tener un trabajo en equipo muy fuerte. Entonces, la solución de proyección es verdaderamente completa, y por eso somos los líderes en el mercado. Cuando uno piensa en esa parte de diversidad que está ofreciendo Epson en la parte de proyectores, vienen dos cuestiones básicas. Primero, hablar de la facilidad de los consumibles y cuánto tiempo dura la lámpara. Y tercero, la parte que acabas de decir de entretenimiento, ¿no? Enfocar que el proyector va más allá de la oficina y que se puede volver, ahora que no tenemos cine, pues la oportunidad de por lo menos ver las películas en una sensación un poco más entretenida, ¿no? Sí, completamente. Fíjate que algo que tenía como de barrera a los proyectores hace algunos años era que la vida de la lámpara era muy corta, y además el costo de las lámparas era muy alto.
y hoy esto ya no lo tiene. Tenemos incluso proyectores, por ejemplo el F100, que también cuenta con tecnología láser, que tiene hasta 20.000 horas de uso. Imagínense cuántos son 20.000 horas de uso, son 10.000 películas aproximadamente. ¿Cuántos partidos de fútbol son esos? No, pues ya. Sí, y aparte es muy similar, por ejemplo, la cantidad de horas a una pantalla LCD o OLED incluso, ¿no? Que van desde los 20, quizá algunas hasta los 40, 60.000 horas de uso, pero pues, si te pones a hacer realmente cuentas, sí te dura bastante. Y aparte, otra de la arqueología famosa es que a mí me tocó usar los proyectores de 3 tubos, donde tenías que programar cada uno para que estuvieran perfectamente alineados en diferentes superficies. Ahorita proyectar en cualquier muro es mucho más fácil, pero me gustaría que me explicaras 2 cosas. Uno, cómo funciona el, digamos, corregir la distancia con la inclinación del muro para que se vea bien. Y 2, que nos platiques de los lúmenes, qué tan diferente, o bueno, cuáles son las diferencias o cómo entender la cantidad de lúmenes que da cada uno de los proyectores. Claro, voy punto por punto. Lo primero que mencionaba es cómo corregir la imagen. Es muy usual que sobre todo en mi casa no tengamos los métodos necesarios para dar una pantalla de 100-120 pulgadas, que es la gran valor agregado que tiene un proyector sobre alguna pantalla plana, que era lo que computaba. El costo, por ejemplo, que tenemos por pulgada en contra de las pantallas es sumamente bajo. Un proyector puede tener desde 60 hasta 120 pulgadas. Imagínense ver una película en 120 pulgadas, es increíble. Pero para eso necesitas una distancia específica, cuando hablamos de un proyector de tiro estándar. En caso de que no lo tengan, ¿qué se puede hacer? Se puede poner de lado para obtener mayores metros. Y uno de los valores agregados que tiene la marca Epson es que tiene una corrección Keystone. Con eso haces una corrección de imagen y hace que quede perfectamente cuadrada. Entonces no queda distorsionada la imagen. Eso es maravilloso. Sí. Es que, imagínate, me encontré una foto tuvimos que colgar en el Auditorio Nacional una pantalla gigante en la inauguración. Una pantalla gigante en medio de los pasos de gato. Y después tuvimos que acomodar estos 3 tubos que se manejaban. Los tenías que acomodar para que al momento de subir se viera perfectamente en un espacio así. Y más que son más de 30, 40 metros de altura. Entonces, calcularlo y acomodarlo era muy complicado. Hoy con el simple hecho de conectarlo y proyectar y que encuentre un muro ya se corrige casi, ¿no? O por lo menos es mucho más sencillo que en aquella época que me sacaron muchas de mis canas que el día de hoy traigo, fue gracias a ajustar un proyector. Imagínense la diferencia en cuestión de tecnología y en cuestión de los lúmenes famosos. Sí, y quisiera complementar y platicarte esto que mencionabas como que de portabilidad. Hoy tenemos un portafolio que se llama la serie 17, que son videoproyectores pensados para gente que necesita ir de cliente en cliente o dar conferencias. Son proyectores muy delgados, con gran cantidad de lúmenes, que solo pesan 2 kilos. Y son como si fueran una laptop. Entonces pueden traer en su portafolio la laptop y su proyector. La equivalencia en la parte de resolución, ¿cuál sería lo máximo que soportan ese tipo de proyectores? Para que nuestros ciberescuchas tengan la idea de la resolución que podemos manejar. Bueno, en los proyectores, en los mucho más que son portátiles, tenemos hasta Full HD, que son especialistas para casos. Okay. Pero, por ejemplo, tenemos más de 70 proyectores en Epson. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener una solución para cualquier necesidad del usuario final. Y tenemos hasta proyectores de 4K. Estos ya son proyectores mucho más grandes, pero tenemos hasta 4K. Incluso, no sé si han visto algún mapping. Sí, soy fan de los mappings. Sí, en Epson tenemos solución para los mappings. Entonces tenemos
toda la tecnología para cualquier necesidad del usuario final. Explícale a nuestros ciberescuchas el concepto de mapping, porque mucha gente va a decir, bueno, es un mapa, pero nosotros sabemos qué es, pero mucha gente no está perdido con el concepto. Sí, un mapping es una solución de entretenimiento que toman alguna fachada de algún edificio histórico y le ponen contenido audiovisual. Lo más conocido a lo mejor aquí en México son las pirámides de Teotihuacán, se hizo un mapping en Bellas Artes. Exacto, que fue un concurso que hizo Epson hace 1 o 2 años. Se hizo un concurso y el ganador hizo un mapping en la Catedral de Coyoacán, en la Ciudad de México. Sí, no son impresionantes los mappings de toda proyección en un edificio que lo transforman, que lo desaparecen, que lo agrandan, que lo achican, que abren ventanas y que inventan historias dentro de él. Es maravilloso. Oiga, pues les queremos agradecer muchísimo. Yo creo que es interesante seguir los pasos, ¿no? Digo, siempre han estado con nosotros, por lo menos en esta historia geek, y es un gusto tenerlos por acá y que nos presenten un poquito este tipo de innovación. Bueno, no innovaciones, porque digo, ya los llevan mucho tiempo, pero de mejoras que han tenido, como EcoTank y como la capacidad de tener hasta 4K en un proyector. Les queremos agradecer muchísimo a Tere y a Paulina. Ya son Tere González y Paulina Rivera. Son Product Managers de impresoras y de videoproyectores en Epson. Mil gracias por estar aquí con nosotros y pues, aquí seguimos en la historia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, mil gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. ¿Cómo cambian las cosas? Es algo que uno debe entender en el avance de la tecnología, particularmente cuando habla de proyectores, ¿no? Y muchas personas, a veces su primer acercamiento con los proyectores se debe a la parte de la escuela o en cosas de entretenimiento, ¿no? Yo tengo un proyector viejito que sí lo llego a usar de vez en nunca. Pero esa sensación de decir, bueno, vamos a tener un cine en casa, ¿no? Esa es la oportunidad que nos está dando directamente el poderlo tener. Y ahora, como bien mencionaban nuestras invitadas, va muy relacionado con la parte de cómo adaptar a la situación y hacer que las personas se sientan un poco más entretenidas, ¿no? Y sí, el proyector es muy versátil y tiene muchas ventajas para poderlo hacer, sentirte así como que integrado directamente con el ambiente. El proyector hace toda la diferencia. Pablo. Sí, no, es impresionante. Fíjate que hay muchas soluciones. Digo, vimos algunas que salían desde extras que le ponías a un celular, por ejemplo, y que podías tener pantallas de 80, 90, incluso hasta 100 pulgadas desde un celular, pero pues, con una calidad mucho más baja, porque si se pierde iluminación o proyección de tanta distancia. Pero es impresionante cómo mejora. Y sobre todo también la diferencia de precios. Una pantalla te anda saliendo en 15, 20 mil pesos. Déjame ver cuánto cuesta un proyector. Proyector anda más o menos en eso, en 20 mil pesos. En la primera página de Epson estaban los precios. Proyector, a ver, vamos a ver, un precio aproximado va de 17, algunos, por ejemplo, de 3,500, 30,000, 16,000, varían mucho, pero pues también depende qué es lo que necesites y también depende qué marca, claro. Y también depende para qué tipo de opciones tengas, ¿no? Entonces, está interesante. Y, por ejemplo, desde un celular, pues lo pones en tu buró y proyectas en el techo y estás acostado viendo una película en 80, 90 pulgadas. No, y ahora que la parte del COVID nos ha obligado a reinventarnos a la parte de entretenimiento, pues el proyector te hace como volver a tener tu cine en casa, o cuando ibas a la parte del autocinema, ¿no? Mi madre me contaba que me llevaba al autocinema, yo no me acuerdo, honestamente yo no me acuerdo, pero pues sí me acuerdo, pero es algo que está regresando, ¿no? Ya viste que ahora con el COVID se está regresando los autocinemas. Pero fíjate, ese es un tema bien importante. Los conciertos, el autocinema, el cine sí valdría la pena porque está interesante. Tú llegas al lugar,
te dan una estación de radio, la sintonizas y automáticamente escuchas el audio dentro de tu coche de la película. Uh-huh. Pero un concierto, Vincent, cuando ves conciertos de música electrónica donde todo el mundo anda con las tachas y están brincando y haciendo su relajo, pues es un ambiente que realmente el otro día lo veía de un evento que tuvimos con, ya ni me acuerdo con el grupo, pero era música electrónica, te genera un ambiente que te dan ganas de bailar. ¿Belanova? Y estás ahí no, hombre, no, están en el canal de Rockstop, no me acuerdo ahorita cómo se llama el grupo, pero bueno, imagínate tú ahora en un coche. Pues sí, estás con tu novia, estás con tus cuates, están ahí, pero no puedes bailar, no puedes interactuar con otras personas, la gente se la pasa toque y toque el claxon. Los de al lado igual traen ahí metido de contrabando el bacacho y están hasta atrás y nada más oyes el ruido que hacen los de al lado. ¿No? En fin, yo creo que es difícil. Y otra cosa que también no me gusta de esta cuarentena es toda esta serie de conciertitos online que están organizando. Y lo platicamos la semana pasada, ¿no? El concierto que sí, todos los artistas desde su casa y los juntaban. Se me hace lo más deprimente que puede haber, porque no hay como estar en un evento y sentir el evento. Ahí no lo sientes, ahí ves a tu artista, es como si pusieras un video de YouTube. Pues que mucho de la sensación, o sea, ten en cuenta que es lo que están haciendo muchas empresas ahora. Sabemos muy bien que un video de YouTube llegas y lo ves, ¿no? Pero que están buscando la sensación de poderlo ver en conjunto. Entonces, ya Netflix te permite hacer eso, YouTube te permite hacer eso, de llegar y, ¿sabes qué, Pablo? A las 4 de la tarde nos reunimos para ver la película tal, o el concierto tal, para por lo menos intercambiar las expresiones, porque algo que está dañando mucho esta crisis a las personas es la falta de contacto social, o sea, la parte de poder hacer sus opiniones y los elementos. Tú cuando vas al cine en grupo, no solamente vas al cine, ¿no? O sea, llegas y vas a discutir, mira, esta escena, esta cuestión, no en el cine directamente, pero la parte de poder hacer los comentarios, y ahora lo que está buscando la necesidad de las personas, y lo está viendo mucho en las personas de mayores, es la necesidad de estar conversando con otros de su misma generación. Sí, es bien triste en serio, porque, pues, por ejemplo, sobre todo las personas de la tercera edad que están resguardados tal cual, ¿no? Y donde su única atracción era caminar y convivir con otras personas, pues ahorita se limita al teléfono o a videoconferencias, que a veces pues, son más problemáticas las videoconferencias porque llegamos a la conclusión de que mucha tecnología, mucho gadget y mucha lana invertida, y cuando quieres hacer una videoconferencia se está cortando a la mitad y se ve mal, y la conexión, pues nomás no, o se cayó el sistema en Telmex, entonces no tienes bien tu rol. Oye, ¿sabes qué sería interesante preguntar, Pablo? ¿Cuántas palomas están muriendo? Porque no las están alimentando. No, ¿sabes por qué es? Por las antenas 5G. Pero hay una nota que está circulando que es muy cierta, ¿no? Y fíjate, el otro día iba en la calle y me pasó que como ya no, la gente pues, no está comiendo en los changarritos, ni está tirando comida en cada esquina, y ahorita, por ejemplo, que salí, pues hay muy poca gente en la calle, que está sin cubrebocas, pues bueno. Pero las ratas de repente dicen, ¿y mi comida? Y empiezan a moverse, y empiezan a reproducirse, y empiezan a buscar unas nuevas formas de alimentarse. Y no nada más los animalitos que ves en las grandes ciudades, las ovejas que de repente invaden alguna ciudad europea o esto o lo otro. No, ahora van a ser también ratas. Empiezan a salir de las alcantarillas porque ya tienen hambre. Entonces sí es un problema que también, y de salud y de muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a hacer los unboxings, Vincent, antes de que se acabe. Podemos arrancar si quieres. Este no es unboxing. Paso completo, pantalla completa. En video, este es el K51S de LG, que tiene una pentacámara, y fíjate, en la parte trasera tiene una cámara de 32 megapíxeles como estándar, pero también tiene una que es de 5
más 2 megapíxeles. Ahorita todavía en las características, cada uno tiene ¿Para sus la gran angular? características. Este en particular, por ejemplo, tiene 32 megapíxeles estándar, 5 megapíxeles en super wide, es decir, puedes tomar fotos mucho más amplias. Salen 3 arbolitos. Viene 2 megapíxeles de macro. Estuve haciendo unas pruebas y te voy a mandar ahorita, en este instante, déjame nada más encontrarla, una de las fotografías que tomé de macro. Ah, ¿la de la piña? Que cuando la ves, la de la piña, pero ¿qué crees? Como ese otro celular es otra cuenta, entonces no la tengo aquí, pero te voy a enseñar desde el celular. Ahí te va. Es impresionante cómo se ve. Siempre he querido tomar una fotografía, Vincent, en macro, y por lo general pues es un problema porque sí cuesta mucho y ves cómo el foco se está volviendo loco porque no lo llega a ajustar, y por más que le piques y por más que le hagas, no ajusta, y en casos muy particulares agarra, pero puedes tardar un buen rato. Esta foto la tomé desde otro celular cuando estaba tomando la fotografía. Y si te fijas dentro de la imagen, si tú la amplificas ya tomada la fotografía, puedes ver los vellitos que tiene cada una de las hojas de la piña como tal. Si ustedes no saben, se los platico. Toda mi azotea la tengo llena de piñas que pues las comes, las cortas el rabo de arriba, lo plantas, y al año pues, tienes una planta hermosa y de repente ¡pum!, empiezan a surgir ahí las plantas, y es una imagen preciosa porque tienen las flores. En este momento todos los picos que tienen las piñas en realidad en algún momento fueron flores. Entonces poder ver esta imagen ya con una claridad y poder compartirla se me hace muy interesante y me gusta, es de las cosas que más me han gustado hasta ahorita de la fotografía. Es un celular de gama baja, de gama media, perdón, pero que tiene características de gama alta. Y sí, por ejemplo, el G8, que es el que yo manejo, el G8S, tiene unas características muy particulares que me gustan mucho al momento de tomar una fotografía. No tiene macro, por ejemplo, sí lo tiene. Pero de repente hay cosas que, por ejemplo, capturar la pantalla, grabar la pantalla, no lo tiene este. Y son detallitos, pero muchas otras cosas sí, no manejan como tal el eslogan o la idea de la inteligencia artificial, que es ThinQ. No lo manejan como tal así de fuerte, pero sí tienes fotografía inteligente, sí tienes inteligencia artificial en la fotografía, sí puedes identificar objetos, puedes hacer toda la parte que normalmente se conoce como ThinQ, donde también te puedes conectar con otros dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, está interesante porque cada uno de estos modelos, por ejemplo, el 41S, tiene un procesador diferente. La pantalla, según yo, déjame ver, son iguales, el tamaño de pantalla es igual, la memoria es diferente, los megapíxeles son diferentes. En el 41S, por ejemplo, el estándar de fotografía son 13 megapíxeles. En el 51S es de 32, ya 32 es bastante en una fotografía, y el K61 tiene 48 megapíxeles. La batería en los tres es de 4000 miliamperes. Déjenme corroborar, sí. Todos son red 4G. Los colores pueden variar entre uno y otro. ¿Qué otra cosa de diferente? El procesador tiene el 41S, el MediaTek MT6762. El 51S tiene el 6765 y también el 61 tiene este procesador. Entonces varían algunas cositas entre uno y otro. El 41 pues es, digamos, el más gama media que tienen, el 51 es ya media alta y el 61 es media tirándole ya alta. Entonces es parte de lo que están presentando, que es una apuesta fuerte, la de LG, porque independientemente de que en México, por ejemplo, son una fuerza, no es tan conocida la marca, con este tipo de dispositivos que van a llegar a los chavos de una manera impresionante y sobre todo por el precio.
El precio es muy accesible, está en 4,889 Está bien. el 41S, 5,999 el 51S y 6,999 el K61. La cámara me encantó, incluso una de las cosas también que me gustó mucho es que es un poquito más delgado. Te voy a poner una comparativa. El chiquito de aquí, en este caso, sería el G8. Ajá. El grande sería el 51S. La variación pues puede ser un poquitín más grande. No, pero tiene una pantalla bastante agradable, o sea, bastante... da para ver buenas películas, buenos videos. Sí, es muy buena, la pantalla está muy bien. El peso es un poquito, es casi igual, es un poquito más ligero y es más delgado, incluso el 51S es un poquito más grande, es muy fácil de agarrar, más fácil incluso que el G8. Entonces tiene sus características, y algo que me encanta es que incluyen ya el protector. El B35, que no tenía protector, lo cuidé con pinzas, y el último día que lo usé fue el día que se me cuarteó de la esquina. Pero en este caso, el celular, voy a quitarle el protector para que lo vean. Es tipo espejo. Vienen diferentes colores. Por ejemplo, el 61 puede ser blanco, por ejemplo. El 41 es negro, y el 51 puede ser gris como este. Uh-huh. Es tal cual pues es aluminio. Es plateado, ¿no? Reflejante incluso. Sí, es plateado, pero déjame limpiarlo tantito, porque sí, el rollo del protector, esa es una de las ventajas, ¿no? Para que no le pongan los dedotes. Bueno, lo puedes utilizar como celular y también como registro de huellas digitales. Como espejo. Y como espejo también, si te quieres peinar, ahí estás tú, mira. ¿Quieres peinar? Pues mira, te pongo aquí el celular. Ya, ahí va. Puedes peinar ahí, Vincent. Lo que me gusta mucho es el detector de huellas dactilares. Tiene un botón directo a Google Assistant. Ya no tienes que estar buscando, simplemente lo oprimes y te aparece cualquier opción. Déjame desactivar. ¿Viene con Android 9 o con 10? Ay, muy buena pregunta. Déjame ver si viene aquí. Es el 10, según yo. Ahorita te digo. Vamos a verlo aquí en ajustes. Nos vamos a ir a sistema. Y nos vamos a ir acerca del teléfono. Déjame ponérselos así. ¿Cómo era? El software, aquí está. Versión 9. Ahí la tienen ustedes. ¿Y sí sabías que si le picas vas cambiando los colores? Sí, del Android Pie todavía. Pero seguro va a tener actualización para Android 10 después. Sí, lo más seguro es que sí, ya después te permite pintarrajear toda la pantalla. Si sabían eso, se van a ajustes, se van a software, y cuando ven el tipo de Android que tienen, le dan así clic, 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 y te aparece el logotipo, y ya pues nada más le vas dando clic aquí, y vamos a poner aquí un dibujito que diga... Ahí está. Perfecto, ¿eh? Se entretienen ahí directamente con las opciones. Y fíjate que es bueno saber que ese tipo de opciones se van aumentando, porque el mercado está muy competitivo. Entonces, las personas ahora que estamos en una situación económica complicada, pero al mismo tiempo quieren tener sus buenas memorias, sus contactos, sus conferencias, sus herramientas de trabajo, pues tienen que aprovechar y buscar opciones como la que está ofreciendo LG para poder tener el mejor costo-beneficio del mercado. Y créeme, Vincent, y me llama la atención que no sea una marca más conocida, o por lo menos utilizada en la parte de smartphones en México. He utilizado varios, ya llegó como 3 o 4 smartphones de LG, que es el G6. Me tocó también el que era curvo, que era así como curvito, y de ahí me brinqué creo que al 7, y de ahí brinqué al 8. Y la cámara cada vez va mejorando mucho más, tiene cosas muy interesantes,
y la recepción, pues hasta ahorita no he tenido ningún problema. La batería me aguanta muy bien, en todos aguantó bastante bien. Entonces, pues yo siempre he considerado que es una muy buena marca, que de repente pues en México como que la gente no ubica o se van nada más por una marca que igual ya conocen, y eso es lo que de una u otra forma pues ha afectado un poco en la parte de mercado de los teléfonos LG. Pero bueno, es un gran celular, es una marca que pues, siempre incluso hemos apoyado muchísimo, y que pues por la calidad de los productos nosotros se los podemos recomendar. Y ahora vamos a hacer rapidísimo el unboxing de el Fitbit Charge 4, que ya nada más para que se den cuenta ya tiene GPS integrado, y esto es muy práctico porque te permite irte a correr y ver dónde estás, cuál es el recorrido que hiciste. Tiene también Fitbit Pay, es decir, ya puedes pagar desde tu dispositivo sin tener que sacar cartera ni nada por el estilo. Ahora la cuestión es ver qué lugares acepta del Fitbit Pay. Exacto, bueno, es una tecnología que aquí en México pues ha ido muy lento comparado con otros países, pero pues bueno, poco a poquito, ¿no? Ahora, una cosa que me llama la atención comparado con el Charge 3, por ejemplo, y sobre todo para las mujeres, es que el ciclo menstrual ya lo puedes registrar de una mejor manera. Así viene tal cual, sacas la cajita, y vienen aquí adentro todos los cables, incluso las correas. Vamos a ver qué es lo que trae aquí adentro. Trae una correa extra. Ay, no fue una. Déjame ver qué más trae. Véanlo para que no crean que no estoy escondiendo nada. ¿Esto qué es? ¿Y qué crees? Nada más trae una correa. A ver. Bueno, aquí viene el reloj con una correa, y aquí en la otra parte viene nada más una, que es un repuesto. Normalmente, según yo, déjame ver si no viene en la otra parte. No viene en la otra parte. Aquí adentro tampoco. Aquí atrás menos. No se cayó el cargador, que es interesante porque sí es especial. Ok. O es diferente. ¿Cuánto tiempo dura la batería más o menos? ¿Un día? En el 3, a mí me ha llegado a durar 5 días más o menos. Y te mandan un correo de, oye, la batería de tu celular de tu smartwatch está un poco más baja. Inmediatamente lo cargas y en 2 horas. Promete una carga de 7 días. Wow. Entonces está bastante interesante, ya se te olvida un poquito. Es muy parecido al 4, lo que sí es que lo que cambia es la pantalla. Es mayor, ¿no? Yo la veo más detallada, más fina, mejor definida. Es muy parecida. Mira, si te fijas, este es el nuevo, este es el 4, y el que tengo aquí a un ladito. Híjole, qué complicado es hacerlo así a esta cámara. La diferencia en cuanto a tamaño, digamos, es muy similar, pero sí trae otros indicadores. Ya trae el contador de pasos, que es evidente. Déjame nada más ver qué otra característica tiene. Ahí te va. Te lo pongo en 2 segundos. ¿Y qué crees? No es en este. Ahí te va. Guía. Aquí está la guía. No lo puedo prender todavía. Supongo que está descargado. Ahorita mismo lo voy a cargar. Incluso creo que tengo aquí el cargador del 3. Vamos a ver si le funciona el mismo cargador. Para ya A ver, préndete. O hay diferencia, no ajusta igual, fíjate. Yo creo que tiene una mínima diferencia, pero de todas formas voy a hacer ya el review con calmita. Pues lo tengo que probar por lo menos unos días antes de poder hacer un diagnóstico, o dar un diagnóstico un poquito más amplio. Me llama la atención que nada más traiga esto, porque normalmente sí trae 2 bandas, ¿no? Trae dos repuestos, y de diferentes colores. Un compañero mencionaba que tenía una que era como de una tela plastificada, se veía muy interesante, pero bueno, trae la otra parte. En este caso nada más trae una.
y no se me cayó la otra. Pero bueno, el chiste es que es muy interesante, puedes revisar el número de pasos, las calorías, también ya lo puedes utilizar como control para Spotify, para cambiar de canción. También el GPS integrado, mapa de intensidad de entrenamiento, minutos en zona activa, es decir, cuando estás muy activo, te lo cuenta como un ejercicio aparte. Herramientas de sueño, eso a mí me sirve muchísimo porque luego dices, híjole, estoy muy cansado, he dormido mal, entonces te metes y ves si dormiste 2-3 horas, si tienes picos de repente de sueño. No, y yo creo que lo más importante ahora que estamos encerrados, que por lo menos ves la cantidad de pasos que tienes que dar ahí en tu casa, ¿no? No te una meta. Eso es también súper importante. Fíjate que le di uno a mi mamá justamente para lo mismo, ¿no? De, oye, a ver, necesito saber qué tan activa estás. No tiene ritmo cardíaco. Eso también es muy bueno porque un día que yo me sentí mal, me metí a la aplicación y sí, sientes que el ritmo cardíaco baja. No hay otra forma, digo, al menos que te pongas a tomar un pulso con un cronómetro a un lado para poder una coca y un pan con nada, ¿no? Y un pan, ¿no? Sí. Que se le baja la presión. Sirve muchísimo. Te va dando tips, por ejemplo, de, a ver, para un bolillo. Tu peso, vas bien. O sea, el ritmo cardíaco es bueno, entonces sabes que algo bueno estás haciendo. Pero si algo malo estás haciendo, también lo vas a saber y lo tienes que corregir por tu bien. Entonces, yo creo que son fundamentales estos relojes para entender un poco mejor tu cuerpo y para cosas que igual no sabes, ¿no? A ver, me acosté a las 10 de la noche, pero me dormí no sé a qué hora, igual a las 2 de la mañana porque estuve dando vueltas, pero después, al día siguiente te levantas temprano y te sientes muy cansado, entonces no sabes qué fue. Y cuando ves lo del sueño profundo, sí te ayuda muchísimo, ¿no? Puedes tener varias carátulas del reloj también. Descanso a mediodía, es decir, si estás mucho tiempo sentado, que por ejemplo eso es algo que me encanta, ¿no? Que de repente si llevas muchas horas trabajando, empieza a vibrar el reloj para avisarte que tienes que moverte y para recordarte el hecho de, maestro, no puedes estar sentado tantas horas. ¿Por qué? Porque a la larga te va a afectar mucho. Me encantó esto de que las mujeres tienen aparte del ciclo menstrual, parte del ciclo menstrual, porque te da desde estadísticas de salud y estado físico, un seguimiento de salud femenina, sigues todas las instrucciones de configuración y demás, lo programas para que entienda más o menos cuál es tu peso, tu edad, etcétera. Se te harán una serie de preguntas sobre tu ciclo menstrual, por ejemplo, fecha del último periodo promedio, porque luego hay unas mujeres que tienen alteraciones, un desajuste un desajuste en fechas que, bueno, luego no sabes si estás embarazado o si te tienes que esperar una semana más para saber si lo estás o no. En fin, es un tema bien complicado y por lo menos en este se incluye. También el uso de cronómetro temporizador para echarle un vistazo a la función integrada de cronómetro, cuenta regresiva, cosas por el estilo, timers, en fin. Luego, ¿qué más? Puedes personalizar tu tablero, personalización de aplicación de ejercicio, cambiar el brillo de la pantalla, cambio de correa de accesorios. ¿Qué más? Te dan muchos tips, sobre todo también de cómo cuidarlo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, me voy a quitar el mío, que pues antes, por ejemplo, te lo tenías que quitar. Antes no eran resistentes al agua. A partir del Charge 3 ya es resistente al agua. Y es un monitor que no te quitas casi nunca. Entonces yo me meto a bañar, me meto a nadar o cualquier cosa, pero se va quedando el jabón. Entonces, no sé si se alcanza a ver, por ejemplo, tienes que quitártelo para secarlo a cada rato, porque si no se empieza a marcar. En el reloj que traigo de las 24 horas del día, desde que me lo compro hasta que me tiro, pasa exactamente lo mismo. No te lo quitas, pues bueno, se empieza a acumular un poco el jabón, entonces te lo tienes que quitar una vez a la semana, limpiarlo, quitarle todo ese exceso de jaboncito que se va quedando
Y pues aquí la recomendación es que cada vez que lo llegues a mojar, pues puedas corregirlo. Te dicen cómo ponértelo, porque luego hay unos que se lo ponen así súper apretado. No, y eso no es bueno. Pero sí necesitas tenerlo a cierta presión. ¿Por qué? Porque tiene justamente, este es el 3, pero bueno, tienen ahí el sensor, que es el que mide en todo caso tu ritmo cardíaco, tus horas de sueño, el número de pasos. Mira, y ya estaba rompiéndose. Y no lo había visto, ya se estaba rompiendo. Para que vean que sí lo usan. No, para que vean que sí lo usan y para que vean que también es bueno tener los repuestos para evitar este tipo de cosas. Entonces, todas estas cositas funcionan mucho, porque en serio te das cuenta de cómo vas. Si tienes ritmo cardíaco diferente, lo puedes notar incluso en un histórico que se va generando. Si mi pulso normal es de entre 68 y 70 pulsaciones por minuto, y de repente tienes o más o menos durante un periodo prolongado, corres riesgos de salud muy impresionantes, y pues es una forma de avisarte. Entonces, pues bueno, lo voy a estar probando a ver qué tal. Pues por lo menos, mira, ya le puedo cambiar la correa antes de que muera. Y vamos por último, Vincent, a la trivia. Sí, ya vamos en la recta final. Dos notas de Energizer en alguno de nuestros blogs. Díganos 3 características de las baterías que te están regalando, que son las Max Plus, en este caso. Y se van a hacer acreedores de un kit de Energizer para que sus controles remotos, fíjate las lamparitas que yo tengo con detector de movimiento en el pasillo, cuando sales y no hay luz en la noche, de repente con el mismo movimiento se van encendiendo. Entonces, está padrísimo porque ya tienes baterías. ¿Para qué otra cosa se utilizan? Para algunos aparatos, radios, cosas. No, simplemente, fíjenlo de una manera, las baterías son usadas en todas partes, ¿no? La AAA, la AA, pues, son básicas para los controles remotos, pero yo creo que actualmente más de nuestros usuarios utilizan para sus controles de Xbox One. Bueno, desde todos, de Xbox 360, Xbox One, también. Y hasta Xbox Series X van a continuar utilizando pilas AA. Y pues ahí está, señores. ¿Qué más faltó? Faltaron un chorro de notas. Faltaron muchísimas notas que fueron muy, muy importantes esta semana. Y análisis que también, híjole, hay un chorro de análisis que hay que realizar. Oh, muy bien. En el próximo programa. Esa parte del programa de lo que hacemos es la parte divertida, poder también te dar todo este tipo de informaciones y poder colaborar. Entonces es algo de lo que estamos haciendo ahí. Obviamente, como hemos dicho desde el principio del programa, nosotros no paramos, o sea, estamos en cuarentena, entonces la única diferencia es que ahora no salimos tanto a la tiendita como antes, pero el trabajo no para. Yo sí, pero mira, me he puesto a hacer pasteles. Ahora estoy haciendo brownies. Hoy voy a hacer un pie de mango Manila. A ver qué tal queda. Porque también en la parte de Monchi Time, pues hay que buscar. Hoy no mencionamos nada de Monchi Time, Pablo. Si te diste cuenta, nada de Monchi Time. Pues es que hay mucho, pero sobre todo fue esta semana el Día Internacional del Cóctel, entonces hay varias recetas. También todos los apoyos que se están dando a restaurantes, por ejemplo, el bono gastronómico de Alsea, que está diciendo, ok, pues si en un mes vas a gastarte 1,000 pesos en un restaurante, cómpralo ahorita, apoyas, y cuando llegues dentro de un mes o 2 meses al restaurante, ya que esto haya pasado, das este cupón y son los 1,000 pesos. ¿No? Es una cosa para apoyar a los empleados. Otras alianzas, por ejemplo, entre Grupo Modelo, que está muy activo, entre Haciendo. Yo que llamó la atención fue el meme, Pablo, ¿no? ¿Cuál de todos? El de Habemos Cheve, ¿no? Se ve humo blanco allá en la fábrica de Modelo. Blanco. Pero pues fue fansalado, ¿no? Ah, no, todavía no. Hice un pedido de cervezas. Yo no soy chelero, o sea, sí me gusta la cerveza, evidentemente, pero no soy chelero, o sea, podría vivir 1 año, 2 años sin una cerveza.
Pero pedí unas el otro día y pues no, hay ley seca. Entonces no te las venden. Y ahí están en el súper, pero tienen cintas alrededor. Wow, eso sí es una Imagina. novedad, ¿no? Se antoja, cuando te las prohíben es cuando se te antoja. Pero sí hay muchísima información que quedó pendiente. Déjame ver. Por ejemplo, datos interesantísimos, ¿no? Considerando todas las amenazas, Vincent, reportadas por Fortinet, incluyendo virus, malware, exploits, botnets, etc., México sufrió más de 2.1 billones de intentos de ciberataques en el primer trimestre del año. Una gran cantidad, ¿no? Esto sumado a los 9.7 billones de ataques que hubo en América Latina. Y nosotros fuimos parte de esos ataques. No haciéndolos, recibiéndolos. No, lo tengo que confirmar. Esta semana hubo una cantidad muy grande de ataques a varios servidores. Incluso nosotros fuimos afectados en un tipo de ataque. Durante unos momentos estuvimos fuera de línea porque hubo un ataque de DDoS, de sobrecarga directamente a los servidores. Es parte normal porque con toda la parte de la cuarentena, saben muy bien que la gente busca tener contenidos. Entonces buscan los atacantes tener cualquier tipo de vulnerabilidad en los sitios para poder ejercer, y particularmente los sitios que son aquellos que buscan divulgar información, han tenido muchos tipos de infracciones, ¿no? Afortunadamente estamos protegidos, solo fue esperar un poco a que se reactivaran los elementos de seguridad para poder volver a estar al aire. Sí, rapidísimo. Si quieren música, en rockstock.mx está 100 artistas con Coca-Cola, que van a hacer ahí sus enlaces. Digo, si les gustan estos conciertos desde casa, pues ahí van a ver más de 100 artistas los próximos días. También fue el día de internet, 17 de mayo. Va a ser. Día ¿no? de internet, y obviamente pues hay notas, por ejemplo, relacionadas con el COVID. El uso de internet continúa creciendo a nivel mundial con 4.1 mil millones de personas que ahora utilizan internet, el 53.6% de la población mundial. Eso entre otros datos. La parte arqueológica, ¿qué más hay, Vincent? Déjenme ver rápido. Se nos murió Yoshio de COVID, ¿qué más? En fin, muchísimas notas, muchos hoteles para todos los que están encerrados. Entren a Mixología dentro de munchtime.com. También Sonos, pues bueno, eso ya la presentamos, la entrevista la semana pasada. En fin, hay un chorro de noticias que también faltan, pero pues que es imposible estarlas publicando todas. Así es que estén pendientes de nuestros blogs. Y mira, vamos a ver si da tiempo. Bien informados. No da tiempo, ¿no? Para que ya pasó el tiempo. Nos pasamos 4 minutos. Pensé que ya estábamos en tiempo, pero no, ya fue, ¿no? Pues, excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer cosas divertidas, descansar, relajarse, que es parte de la